Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hemos llegado a la clase 4. En esta clase vamos a hablar de tejidos. Recordemos que cuando mencioné en el primer PowerPoint o en el primer video los niveles según Needham establecía que los tejidos eran un grupo de células, ¿sí? Cuando las células se agrupan, forman tejidos. El concepto de tejido es que es un grupo de células interconectadas e interrelacionadas, sostenidas por una matriz extracelular y organizadas para cumplir una o más funciones específicas. Hay 4 tipos de tejidos: el epitelial, el conectivo o conjuntivo, el muscular y el nervioso. En esta clase, que es un tema nuevo en el programa, así que presten mucha atención las recursantes y las oyentes. Vamos a hablar del epitelial y del conectivo. El muscular y el nervioso lo van a ver en otras materias. Bien, el tejido epitelial es sumamente importante, reviste la superficie del cuerpo, tapiza cavidades corporales y forma glándulas. Bien, este tejido epitelial es avascular, pero está inervado y es una barrera selectiva. Todas las sustancias van a pasar a través de las células del tejido epitelial. Si ustedes se fijan en la imagen que yo coloqué, van a ver que hay una cara pintada de verde, es la cara apical de la célula, que es la cara superior. Tenemos caras laterales, que son las que van a contactar con las células vecinas, y tenemos una cara pintada de azul, que es la cara basal. Esta cara basal va a contactar con una membrana basal o superficie basal, que es el sitio donde asienta todo epitelio. Esa lámina basal tiene como funciones fijar el epitelio al tejido conectivo, que es el tejido que va a estar por debajo y del que vamos a hablar en un momento. Es el sitio por donde se va a nutrir el epitelio porque difunden los nutrientes, o sea, pasan los nutrientes del tejido conectivo al epitelio mediante la lámina basal, y además va a influir en la diferenciación de las células y en la reparación de los tejidos. Esta lámina basal de la que estábamos hablando no está conformada por células, se dice que es una capa acelular que está conformada por proteínas y polisacáridos. El tejido epitelial tiene una gran densidad celular. ¿Esto qué significa? Que es un tejido que el 90% del mismo está conformado por células, ¿sí? Por fuera de estas células se encuentra la matriz extracelular, que es el 10% restante y que se dice que es bastante pobre. Las funciones del tejido epitelial son variadas, ¿sí? Van a ser la secreción, como por ejemplo el caso de las glándulas gástricas. Otra función es la de absorción, como es el ejemplo del tejido epitelial del intestino. El transporte, la protección o la barrera, por ejemplo la epidermis, y la recepción o tener una función receptora, que es cuando recibe el epitelio y transduce estímulos externos. Este caso es muy simple de ver en las papilas gustativas o en el epitelio olfatorio de la mucosa nasal. En sistema nervioso ven este tema del epitelio olfatorio y de las papilas gustativas, ahí van a aclarar un poco más. Con que sepan las funciones básicas del tejido epitelial: secreción, absorción, transporte, protección y recepción, basta. Estos tejidos epiteliales se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de estratos de capas de células que lo conformen y a la forma de la célula de la capa más superficial del tejido. Bien, entonces, según el número de capas, el tejido epitelial puede ser simple si posee una sola capa de células o estratificado si posee 2 o más capas celulares. Según las formas de las células, pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Bien, las células planas, escamosas o pavimentosas son cuando el ancho y la profundidad son mayores que la altura. Bien, ahí en el ejemplo de la imagen que yo coloco está bastante claro. Las cúbicas es cuando el ancho, la profundidad y la altura tienen medidas similares, tiene forma de cubo.
Y las cilíndricas o columnares es cuando la altura domina sobre las demás dimensiones o medidas. ¿Bien? Para mencionar o para nombrar un tejido, es importante que tengamos en cuenta ambas características. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, del epitelio de los alvéolos respiratorios, vamos a decir que es un epitelio plano simple. Cuando hablamos del epitelio del intestino delgado y del colon, por ejemplo, hablamos de que es un epitelio cilíndrico simple. Cuando hablemos de los epitelios que recubren los conductos de las glándulas exócrinas, ese tema lo vamos a ver en la materia que viene, pero para que tengan una idea, las glándulas exócrinas son aquellas que vierten su contenido hacia el exterior. Es ejemplo de esto las glándulas lagrimales, las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, ¿bien? Estos conductos están formados por un epitelio cúbico simple o cúbico estratificado o cilíndrico estratificado, ¿bien? Y ejemplos de epitelios planos estratificados son la epidermis, la cavidad oral y el esófago. Así se mencionan los epitelios, teniendo en cuenta las dos denominaciones: forma de célula, cantidad de estratos. Bien, dentro de estas clasificaciones vamos a ver las especiales, que son dos: el epitelio pseudoestratificado y el epitelio de transición. El pseudoestratificado es el que encontramos en las cavidades nasales, en la rinofaringe, que es el espacio de la faringe que conecta con la nariz, y en la tráquea. Este epitelio simula tener estratos, simula ser estratificado, pero en realidad todas las capas celulares contactan con la lámina basal y por lo tanto es un epitelio simple. Como ven en la imagen, vamos a ver que los núcleos, al estar a diferente nivel, pareciera que hubiesen varias capas celulares, pero en realidad es una sola. Y el epitelio de transición, que en alguna bibliografía lo pueden encontrar como urotelio, es el epitelio que va a recubrir las vías urinarias y que va a modificar la cantidad de estratos celulares de acuerdo al contenido del órgano del que forma parte, ¿sí? Porque tiene una capacidad de distensión. Este epitelio lo vamos a encontrar en los uréteres, en la uretra, en las vejigas. Y por ejemplo, cuando la vejiga esté vacía, vamos a ver en este epitelio, se van a poder diferenciar 6 capas celulares, y cuando la vejiga esté distendida, solo se van a diferenciar 3 capas celulares. Bien, así damos por terminado tejido epitelial y vamos a ir a tejido conectivo. El tejido conectivo tiene como función sostener a otros tejidos y va a ser el lugar o el sitio donde se van a desarrollar las reacciones inflamatorias. El tejido conectivo, a diferencia del epitelial, tiene una gran cantidad de matriz extracelular y las células están bien separadas una de otras. La célula fundamental del tejido conectivo son los fibroblastos, que lo que hacen es sintetizar, es decir, producir, mantener y renovar la matriz extracelular. El tejido conectivo a grandes rasgos vamos a decir que está formado por células. Hay dos tipos, residentes y de paso, no me interesa que sepan tanto. Sustancia fundamental amorfa y fibras, que pueden ser de colágeno, elásticas o reticulares. Recuerden que la sustancia fundamental y las fibras son el espacio extracelular. Bien, en esa imagen yo les marco mediante flechas cada estructura. La clasificación del tejido conectivo o el tejido conectivo se clasifica en propiamente dicho y en especializado. Dentro del propiamente dicho vamos a encontrar el laxo, el denso regular y el denso irregular. El laxo, por ejemplo, es el epitelio que reviste las cavidades internas de las glándulas y de los vasos sanguíneos. El denso regular lo encontramos en ligamentos y en tendones, y el irregular, en la dermis, que es la capa inferior de la piel. Y el especializado, y este es el que me interesa mucho que sepan, va a ser el óseo, o sea, el que está en los huesos, el cartilaginoso, que forma parte de los cartílagos, los anillos traqueales, las articulaciones, el adiposo,
que es una capa, es la hipodermis, es la capa inferior de la dermis y tiene función de aislante, las grasas tienen esa función. El hematopoyético, que lo vamos a encontrar en la médula ósea roja, en los huesos largos y jóvenes. En la materia que viene vamos a entrar más en detalle en esto. El linfoide es un tejido conectivo especializado, que es el de los ganglios linfáticos, y el sanguíneo, es decir, la sangre, que circula dentro del corazón y de los vasos sanguíneos. Bien, con esto llegamos al fin de una clase súper breve, pero que me interesa que sepan mucho. Es un pedido de otras materias que se incluya este tema en la materia, así que seguramente les va a ser muy útil para las materias que vienen. Les mando un fuerte abrazo, un beso a todos, que tengan lindo día. Chau, chau.